Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Sábado 1 de marzo del 2025. Programa número 47 de la Real Historia, que es a la vez una emisión especial por tratarse del 1 de marzo, la fecha más solemne y más sacra del calendario patrio en la República del Paraguay. Tenemos la Semana Santa en primer lugar y luego ya está el 1 de marzo, Día del Héroe, Francisco Solano López Carrillo, máximo adalid y paladín de nuestra República del Paraguay y probablemente, como diría Juan Bautista Alberdi, el argentino, y también como diría otro argentino, Atilio García Melid, el héroe más grande y más cabal que produjo la América española en el siglo XIX. Ese es el mártir del Aquidaván, Francisco Solano López Carrillo, mariscal presidente de la República del Paraguay. Y por supuesto que hoy teníamos que hacer un programa especial, no solamente en honor a ese hombre que concentra todo el heroísmo del Paraguay, sino también para celebrar el primer aniversario de la Real Historia, porque fue en marzo, pero del año pasado, en que empezamos estas emisiones. Así es que quiero mandar un abrazo muy caluroso a los queridos amigos de Informate PI, quienes son los que hacen posible también esta producción de la Real Historia, en la persona de un argentino que adoptó al Paraguay como su segunda patria y que surgió en conjunto esta idea de la Real Historia y él desde el principio la acompañó. Me refiero al querido Nicolás Dursi, a quien mando mis más cálidos aprecios desde aquí y que sigamos trabajando juntos. Un abrazo a todo el equipo de Informate PI también. 1 de marzo 1870. A orillas del Aquidaván Niuí, el mariscal presidente Francisco Solano López Carrillo muere en el combate conocido como de Cerro Corá. Muchas cosas se pueden decir sobre esta batalla que marcó final a la guerra más sangrienta, a la hecatombe más catastrófica de la historia de Hispanoamérica. Nos referimos a la guerra de la Triple Alianza, en la que Argentina, Brasil y Uruguay, aunque estamos simplificando un poco el asunto, pero Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentan a las fuerzas dirigidas por la República del Paraguay, cuyo conductor era precisamente Francisco Solano López Carrillo. En la batalla de Cerro Corá se dieron muchos acontecimientos, muchos eventos, y podríamos relatarlos todos en un largo y extenso programa. Sin embargo, la emisión de hoy tendrá la emisión de hoy dos partes. La primera es hacer un poco un recuento de quiénes fueron algunos de los más famosos jefes de Estado que murieron en el campo de batalla
Y entre ellos, por supuesto, el mariscal Francisco Solano López, quien toma uno de los lugares más preeminentes, porque la guerra de la Triple Alianza no fue cualquier conflicto, fue el conflicto bélico más sangriento, más destructivo, más mortífero, más feroz que conoció la historia hispanoamericana por el número de muertos y por la destrucción, valga la redundancia, que ocasionó. En la segunda parte de este programa hablaremos ya sobre los instantes finales del mariscal Francisco Solano López. En el programa anterior, el programa número 46 de la Real Historia, precisamente trajimos a colación uno de los testimonios sobre la muerte de Francisco Solano López. Nos referimos al alférez Ibarra, Ignacio Ibarra, que fue testigo del combate y que dio a conocer lo que él presenció siendo un adolescente, como ya señalamos en ese momento. Y ahora en la segunda parte de este programa especial detallaremos un poco más algunos aspectos de lo que fue la batalla de Cerro Corá, en donde el héroe por antonomasia de la República del Paraguay, probablemente el héroe máximo de América en el siglo XIX, Francisco Solano López Carrillo, se envolvió en las palmas del martirio y entregó su alma, su sangre, su vida entera en pos del Paraguay. Esto es la real historia. Dijimos que había una primera parte de este programa y queríamos hacer un poco una especie de conexión histórica entre los grandes hombres del pasado que dieron sus vidas en defensa de sus causas y de sus patrias, aunque podemos cuestionar seguramente muchos aspectos de las vidas de estos individuos. Sin embargo, nadie puede decir que no eran, o más bien, nadie puede apuntarles con el dedo y afirmar que eran unos cobardes. Todo lo contrario. Estos hombres fueron auténticos valientes porque siendo los jefes de Estado de sus respectivos países o reinos, decidieron combatir frente a sus enemigos, decidieron acompañar a sus soldados en el campo de batalla y ofrendar sus vidas por sus causas. El primero que nos viene a la mente, y hacemos una lista no exhaustiva porque hay muchos más, por supuesto, la mayoría son de reinos o de principados pequeñitos que todavía no tenían una gran trascendencia en la historia universal. Y nosotros sí, o preferí al menos hacer este extracto de los que realmente formaban parte ya de grandes reinos y de grandes imperios o de grandes naciones o de países conformados más o menos de forma estable a lo largo del tiempo para añadirlos a esta lista. Por supuesto que hay otros, seguramente en los comentarios alguien me va a decir, te olvidaste de este personaje o te olvidaste de este personaje. Se puede discutir sin duda y se puede añadir todo eso. Preferí hablar de los que son los más famosos, los más gravitantes y también, como ya mencioné hace un rato, de países o estados o imperios o reinos más o menos establecidos ya, no pequeñas tribus o pequeños, digamos, pueblos aún no conformados de una forma, digamos, sólida, digamos, oficial, por utilizar un término.
Y por supuesto preferí añadir también en la lista a los que son del mundo occidental, es decir, de la tradición greco-latino-cristiana, porque también en los países orientales eh, hay grandes líderes que murieron en el campo de batalla y preferí no mencionarlos a ellos, preferí no mencionarlos a ellos. Me limité a los de países occidentales. Y el primero que viene a la mente es bíblico, el rey Saúl de los israelitas. Allá por el año 1000 antes de Cristo, muere en combate y posteriormente va a darse una tumultuosa decadencia de su mandato y el rey David va a tomar el poder tiempo después. Eso está en las Sagradas Escrituras. Y otro rey de la antigüedad que murió en combate fue Ciro el Grande de Persia, probablemente uno de los más famosos jefes de estado de ese imperio. Allá por el año 530 antes de Cristo, en una rebelión que se desató dentro de uno de sus dominios, muere combatiendo contra esos rebeldes Ciro el Grande de Persia. Quizás uno de los más famosos es Leónidas de Esparta, el que materializa y cristaliza la imagen del rey guerrero que va al frente de sus soldados, que lucha en una causa absolutamente justa, la defensa de las ciudades griegas, por supuesto, la defensa de las leyes de Grecia, pero una causa, si bien justa, numéricamente hablando, una lucha imposible contra los persas precisamente. Y Leónidas de Esparta, en la batalla de las Termópilas, allá por el año 480 a.C., junto a sus últimos 300 soldados, cae en ese desfiladero, principalmente a causa de los traidores, pero también por la inmensa superioridad numérica de los persas. Y según los historiadores antiguos, las últimas palabras de Leónidas fueron: caminante, ve y di a los griegos que aquí cayó el rey Leónidas en defensa de las leyes de Esparta. Así es que, bueno, mencionar a Leónidas a muchos ya les provoca piel de gallina y ya les provoca todo tipo de impresiones y todo tipo de emociones, porque es un personaje de leyenda realmente. En cuarto lugar, una figura interesante, San Olaf II de Noruega. Santo, por supuesto, santo de la Iglesia Católica, con todo lo que era un guerrero combatiente, con mano de fierro, castigaba a sus enemigos, y sin embargo un santo de la Iglesia Católica. Vivió entre el año 995 al año 1030. Murió en la batalla de Stiklestad, creo que se pronuncia así. En esta batalla contra las tropas del rey Canuto de Dinamarca, si mal no recuerdo, que eran unos granjeros que se rehusaban más o menos a convertirse al cristianismo todavía. Es debatible esto, pero lo cierto es que estos granjeros que vivían más o menos en libertad prefirieron aliarse a las tropas del rey Canuto de Dinamarca, y se produce el combate y muere allí en la batalla de Stiklestad el rey San Olaf II de Noruega. Para que no digan por allí que los reyes combatientes guerreros con mano de fierro no pueden ser también santos mártires de la iglesia. Y no es el único caso,
No es el único caso. San Fernando de España y de Castilla, más bien San Fernando, el que le da nombre al episodio de San Fernando, como se lo conoce vulgarmente acá en Paraguay, es precisamente San Fernando de Castilla, y él es santo de la Iglesia Católica y era un rey guerrero, el que terminó de realizar gran parte de las conquistas contra los maometanos en España. Fue San Fernando el que hizo la mayor parte de las conquistas. Y según las crónicas, él personalmente castigaba y condenaba a muerte, y él mismo ejecutaba a los herejes maometanos. Y es santo, por supuesto. Así como San Luis de Francia, que murió en las cruzadas. Si bien es cierto, no en el campo de batalla, sino de una enfermedad, murió en las cruzadas. Es bueno también mencionarlo a San Luis de Francia. Si bien es cierto, no murió en batalla, estaba allí en las cruzadas y se enfermó gravemente y murió en la campaña, pero no en batalla. Sin embargo, es santo de la Iglesia Católica. Así es que acá menciono a 3 santos. Uno de ellos, San Olaf II de Noruega, murió en la batalla de Stiklestad. Este murió en batalla. San Fernando de Castilla, el famosísimo San Fernando, él no murió en batalla, pero es santo. Y San Luis de Francia estaba en las cruzadas, pero murió de enfermedad. No, con sus soldados, pero no en batalla, en una de las últimas cruzadas, si mal no recuerdo, la 7ª cruzada. Y continuamos. Hablando de las cruzadas, Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León, el que metía miedo a las tropas maometanas de Saladino con su solo nombre, con el mero mencionar su nombre, Ricardo Corazón de León, los niños maometanos se asustaban y se escondían. Así de feroz combatiente era Ricardo Corazón de León. Y eh, bueno, así de feroz combatiente era Ricardo Corazón de León y estuvo a punto de retomar Jerusalén. Se dice que no lo logró o no conquistó Jerusalén porque le avisaron que mientras él estaba en la cruzada, en su país, en Inglaterra, ya le habían derrocado y ya habían puesto a otro rey. Entonces tuvo que dejar la cruzada y regresar a Inglaterra a las apuradas. Según se dice, esa es la causa. Y bueno, murió en el asedio de Charlus-Chabrol. Justamente sus enemigos franceses le tendieron una emboscada y murió por el disparo de un arcabucero mientras estaba asediando Charlus-Chabrol en la región de Aquitania. Ricardo Corazón de León. Nada más y nada menos. Constantino XI el Paleólogo, el último emperador de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente. Este es el que quizás se parece más a Francisco Solano López Carrillo. Constantino XI el Paleólogo hace unos discursos maravillosos antes de ir a la última lidia contra el gran sultán del Imperio Otomano, Mehmed II, el Conquistador. Y bueno, Constantino, el 11º Paleólogo, desenvaina la espada y hace discursos muy parecidos a los que haría después Francisco Solano López antes de morir. Alienta a sus tropas a resistir hasta el final. Las campanas de las iglesias en Bizancio se convirtieron en oro y en cañones para defenderse contra los otomanos. Hombres, mujeres y niños combatieron y al final, ya en la última jornada,
Si mal no recuerdo, el 29 de mayo de 1453, al frente de sus tropas muere el emperador Constantino XI, el paleólogo, el último emperador de Bizancio. En séptimo lugar, ya poco después, otro personaje de leyenda, Vlad Tepes III Dracul, más conocido como Vlad Tepes Drácula, el empalador, el verdadero, no el de las novelas de Bram Stoker, sino el verdadero Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, es héroe nacional de Rumanía y, bueno, combatió contra el mismo Mehmed II el Grande conquistador, porque la caída de Bizancio representó la invasión de los turcos, que se metieron con todo por el oriente de Europa, y fue Vlad Tepes el que los detuvo por mucho tiempo, junto a otros personajes también, junto a otros interesantes personajes como el Esteban de Moldavia, si mal no recuerdo, que también es santo, si mal no recuerdo también es santo Esteban de Moldavia. Y está el otro que ahora, Skanderbeg de Albania. Juan Castriotis, más conocido como Skanderbeg de Albania. Ellos fueron los que lucharon tras la caída del Imperio Otomano con todas sus fuerzas. Skanderbeg, Esteban de Moldavia, San Esteban de Moldavia, digo bien, y Vlad Tepes Dracul de Rumanía, más bien de Valaquia. En esa época se le llamaba Valaquia a esa región que hoy es Rumanía. Y bueno, Vlad Tepes murió en batalla también. Y le llevaron su cabeza a Mehmed II porque, bueno, no era un señor muy delicado en sus maneras Vlad Tepes, porque realmente empalaba a los otomanos. Eso está comprobado, está comprobado. Otro inglés, Ricardo III de Inglaterra, en la batalla de Bosworth, el último Plantagenet, allá por el año 1485, murió en batalla. Este es famoso peculiarmente porque William Shakespeare, Guillermo Shakespeare, escribió una de sus más famosas obras precisamente sobre su muerte en la batalla de Bosworth. Y bueno, no era muy querido, que digamos, Ricardo III, y Guillermo Shakespeare repite todas las versiones propagandísticas de los enemigos de Ricardo III, que tampoco yo voy a justificarlo, pero bueno, es famoso por eso. El último Plantagenet murió en la batalla de Bosworth, y ya posteriormente, para desgracia de la humanidad, los Tudor van a tomar el poder en Inglaterra. Y bueno, Shakespeare escribe esta famosa obra sobre Ricardo III. Now is the winter of our discontent, famosa frase. In this summer sun of glory. Ahora es el invierno de nuestras inquinas en este glorioso sol de verano. Famosa obra de Shakespeare. Hay que decir nomás que la literatura británica tiene estas cosas. Nunca se salió de los fantasmas y de este tipo de cuestiones místicas, mitológicas. Por eso la literatura española es muy superior. Pero no es apta también la literatura española para gente inmadura, digámoslo así. Pero bueno, con eso no estoy diciendo que Shakespeare no sea un gran escritor. Al contrario, me parece muy bueno Shakespeare, a la altura de un Lope de Vega. A la altura de un Lope de Vega. En noveno lugar, Jacobo IV de Escocia, de la Casa de Estuardo, precisamente en estas guerras intestinas de los británicos. Algunos lo llaman el mejor rey que tuvo Escocia.
Y ya que hablamos de Escocia, Macbeth, precisamente, Shakespeare, una vez más, Macbeth, 300 años, 400 años antes de Jacobo de Escocia, Macbeth también murió en batalla. Y luego tenemos a otro interesante personaje, Luis II de Hungría, que muere en la batalla de Moax contra los otomanos. Todos estos que murieron contra los otomanos eran más o menos amigos. Ya le mencioné a Vlad Tepes, a este Luis II de Hungría, todos ellos lucharon férreamente para evitar que los turcos no conquisten toda Europa. Y el sacrificio de estos hombres, por más que morían en batalla, por más que eran derrotados, ese sacrificio logró que los otomanos no alcancen a Roma, porque querían los turcos tomar Roma, ese era el objetivo. Y el sacrificio de todos ellos, empezando por Constantino Paleólogo, pasando por Vlad Tepes, pasando por Luis de Hungría y todos otros grandes reyes de esa región y príncipes de esa región, por más que eran derrotados, su sacrificio salvó a Roma de caer en manos de los turcos. Muy interesante es tener todo eso en cuenta. Quizás el rey más célebre de Suecia es Gustavo Adolfo, el famoso Gustavo Adolfo, un fanático de las armas, un fanático de la estrategia militar, un fanático de la táctica y un gran comandante militar, sin duda alguna, Gustavo Adolfo de Suecia, que sin embargo murió en batalla en la Guerra de los 30 años, la guerra que enfrentó a los reinos católicos contra los reinos protestantes, y en el año 1632, en la batalla de Lützen, murió Gustavo Adolfo de Suecia a manos de las tropas católicas del mariscal Wallenstein. El mariscal Wallenstein, en esta batalla para todos los tiempos, que fue la batalla de Lützen en la Guerra de los 30 años, en 1632, los católicos obtuvieron una victoria pírrica. Los suecos y las tropas protestantes, dirigidas por el rey Gustavo Adolfo de Suecia, estuvieron a punto de vencer, pero el mariscal Wallenstein y los católicos planearon, los tercios españoles entre ellos, planearon una emboscada y se produce una masacre terrible, bajas enormes en ambos bandos, pero terminan quedándose como dueños del campo los católicos, y Gustavo Adolfo fue emboscado por unas tropas, no se sabe bien si fueron alemanes, bávaros, favorables a los católicos, o algunos dicen que eran españoles, no se sabe bien, pero tropas católicas, y Gustavo Adolfo, tratando de escapar de esa emboscada, es muerto en batalla, en la batalla de Lützen. Aunque los católicos obtuvieron esta victoria pírrica, en la Guerra de los 30 años van a prevalecer los protestantes por causa de que Francia, el reino de Francia, traicionó a los católicos, siendo católicos ellos, y se unió a la causa protestante. Esa fue la razón por la cual los protestantes vencieron, por la traición de Francia. La defección de Francia torció el curso de la historia universal en ese momento. Gustavo Adolfo de Suecia, un gigante que murió derrotado en Lützen, pero un gigante al fin y al cabo. Y su descendiente, Carlos XII de Suecia, en 1718, en el asedio de Fredriksten, si mal no recuerdo así se pronunciaba, Fredriksten, contra las tropas de Noruega, él tenía apenas, creo que él tenía apenas 20 o poco más de 20 años, y ya era un rey guerrero también, y quería conquistar Noruega. Los noruegos plantaron cara y murió por un balazo de no un arcabucero, sino un mosquetero noruego en el asedio de Fredriksten.
Y ya saltamos de los antiguos reyes europeos a los jefes de Estado en Hispanoamérica, porque Francisco Solano López, aunque ustedes no lo crean, no es el único presidente en morir en batalla. Hay otros dos que yo conozca al menos que murieron en combate. Agustín Gamarra, el mariscal del Perú, mariscal póstumo del Perú, era presidente de Perú, y en 1841, en la guerra que mantuvieron Perú y Bolivia, en la que Perú quería reconquistar a Bolivia porque Bolivia se estaba independizando de Perú precisamente, Agustín Gamarra, con unos 8.000 soldados, invade el actual territorio boliviano, y el presidente de Bolivia entonces era Vallivian, si mal no recuerdo, Juan Vallivian, si mal no recuerdo, que responde a esa invasión con otros 8.000 hombres. Se encuentran en el oriente boliviano en la batalla de Ingavi, no confundir con la batalla de Ingavi en la guerra del Chaco, sino la batalla de Ingavi entre Perú y Bolivia. Y al final del combate, ya prácticamente hacia el final del combate, las tropas bolivianas se aproximaron hasta donde se encontraba el presidente peruano dirigiendo la batalla y le rocían a tiros, y allí cae muerto en combate el presidente general entonces, Gamarra, Agustín Gamarra, luego ascendido al rango de mariscal a título póstumo. Tengo entendido que a título póstumo. Entonces, ese es el primer hispanoamericano en morir en combate. Y el segundo es Francisco Solano López Carrillo, de quien hablaremos ya más detenidamente en la segunda parte del programa de hoy. Y el último de esta lista que estoy extrayendo es también un hispanoamericano, el general Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, en las guerras de unificación que intentó hacer Guatemala contra El Salvador. Guatemala y El Salvador, realmente los países que están al sur de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera, estaban todos unificados, eran las provincias unidas del Caribe. Y luego por motivos de la intervención de otras potencias como los ingleses, los estadounidenses y sociedades allí herméticas, secretas, que querían dividir a Hispanoamérica, bueno, terminaron dividiéndose estos países, y este general guatemalteco, que era presidente, el general Rufino Barrios, lanza una campaña contra El Salvador tratando de reunificar a estos territorios, y murió en combate también en el año 1885 en la batalla de Chalchiapa. Así que allí tenemos a una lista de 15 personas, incluía Francisco Solano López en esta lista, 15 personajes celebérrimos de la historia. Ninguno de ellos era un hombre vulgar, al contrario, todos eran extraordinarios personajes. Y también mencioné a otros tantos allí en el medio. Todos eran extraordinarios personajes de niveles cosmogónicos, magníficos, inigualables. Pero realmente destaca, al menos en Hispanoamérica, por lejos, destaca Francisco Solano López Carrillo, el héroe máximo de la América española. El martirio del mariscal López en Cerro Corá. El mártir de la Quirabana. Un hecho indiscutible a cuya evidencia deben rendirse aún sus más empecinados enemigos es que el pueblo acompañó al mariscal López en las acciones de la guerra y en el peregrinaje final de su agonía,
con una unanimidad compacta e impresionante. Se fue inmolando a la medida en que Dios lo tenía acordado, y los últimos restos que seguían adheridos a su figura gigantesca y rectora se inmolaron con él en Cerro Corá, a orillas del Aquidaván, como cumpliendo un pacto irrenunciable y sagrado. Estupenda inmolación de todo un pueblo, sin distinción de sexos o de edades, sin desigualdades en la hondura del sacrificio, con la impávida serenidad del deber conscientemente asumido. Texto del grandioso Atilio García Melid en su obra Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, volumen 2, que voy a continuar leyendo y evitaré hacer comentarios. En la medida de lo posible no voy a comentar. Que hable el grandioso don Atilio García Melid, doctor diplomático argentino, que escribió esta magnífica obra, eximia, excelsa, con pulidísimos y refinados fragmentos, prosas. No sé si vale la pena siquiera que yo haga comentarios, quizás en algún momento más. Dice Atilio García Melid: ese éxodo de todo el pueblo al lado de los ejércitos nacionales y en pos de su caudillo es una de las páginas más sublimes de la historia universal. Pero ni aún ese espectáculo de grandeza y de renunciamiento habrían de respetar los historiadores aliados. Ahí está el caso de Nabucco, que enjuicia el hecho en solamente 2 renglones. Hace el desierto delante del enemigo, internando a los habitantes, después de haberlos despojado de sus bienes. Es decir, todo fue un problema de tierra arrasada y de rapiña de las riquezas. ¿Es lícito desvirtuar así uno de los episodios más grandiosos y conmovedores del patriotismo de un pueblo y de la fe fanática depositada en un nuevo y colosal Moisés? O sea, lo compara Atilio García Melid a el mariscal López con el Moisés bíblico, Porque también aquí, continúa el argentino, se escuchaban las voces de Dios clamando contra la servidumbre, y la columna de nube que les guiaba durante el día era de fuego por la noche. Éxodo 13:22. Pero los liberales, por el fatalismo de su filosofía, dice Atilio García Melid, no pueden comprender los actos de oblación y holocausto en que el alma mística se sublimiza y eleva. El general en jefe del ejército argentino, Geli y Oves, después de la batalla de Lomas Valentinas, le escribía al ministro de guerra: una fuerza de caballería se desprenderá sobre Cerro León con el objeto de capturar a López, lo que tal vez no sea posible por tenerse noticia de que trata de salir del país inmediatamente. Era la línea de Mitre, casi diríamos mejor la ilusión de Mitre, dice García Melid. Continúa: al caudillo porteño le desesperaba que López resistiera, le humillaba el valor que desplegaba, le carcomían los celos ante esa figura legendaria. Cuando creyó que se estaba a un paso de la victoria y que sería rápidamente doblegada la resistencia del pueblo más heroico de la tierra, le escribía al mismo general Geli y Oves: estrechado por los victoriosos ejércitos que lo persiguen, ha de buscar al fin su salvación en la fuga, puesto que no ha tenido ni aún el triste coraje de buscar entre sus soldados una muerte, si no gloriosa, al menos digna para él, que ha sacrificado todo un pueblo a sus desacordadas aspiraciones. García Melid dice: el pueblo más heroico de la tierra, refiriéndose al Paraguay. Y nosotros los paraguayos, lo malagradecidos que somos, hasta hoy este señor no tiene una calle siquiera en la ciudad de Asunción. Una vergüenza. Comentario que hago, dicho sea de paso. Pero bueno, continúa, prosigue Atilio García Melid. Nada más absurdo y cobarde que esa manera de pensar.
todos los hechos desmentían a estos profetas de la desmoralización que medían al mariscal López mirándose a sí mismos. Solano López se iba agrandando en proporción a sus contrastes y sus infortunios. Su decisión era enérgica y rotunda. En ningún momento cruzó un temblor en su rostro imperturbable y sereno. La más firme voluntad se reflejaba en el fondo de sus ojos de cielo profundo. Que no lo comprendieran entonces los que estaban cegados por el odio podía resultar entendible, pero esa tónica del liberalismo no ha sido abandonada. Ahí está el caso del escritor inglés Don Cunningham Graham, que a más de medio siglo de aquellos episodios se subleva porque un busto del mariscal ha sido erigido en el lugar donde fue muerto, no en lucha, sino en momentos en que trataba de huir a los bosques, decía Cunningham Graham. Se refería a una modesta columna con el busto de López, obra del escultor Francisco Almeida, que se había inaugurado el 1 de marzo de 1920 en el punto mismo en que fue muerto gloriosamente el heroico mariscal. A la severa ceremonia asistió un emocionado concurso de pueblo, rindiendo honores una compañía de infantería en uniforme de gala, mandada por el mayor Alfonso Ayala, que fue uno de los oradores del acto. El sencillo tributo indignó al flamígero censor que expresaba en otro pasaje. Se refiere al mismo Cunningham Graham, que decía: han transcurrido ya 50 años desde que López, peleando como una rata acorralada, fue muerto en los densos bosques de Cerro Corá, no por cierto a la cabeza de los heroicos paraguayos, pues nunca arriesgó su vida durante los 4 años de guerra, sino tratando de huir a Bolivia. Esto de que López trataba de huir a Bolivia, que lo repite el inglés, venía de lejos. Tenía el cuño de Mitre y del conde Deu. Terminada la campaña de las cordilleras, el condecillo escribía: he gerado entre os paraguayos a persuasão de que desapareceu para sempre o poder de López e que não lhe resta outro recurso mais do que fugir até alcançar o território boliviano. De que hubiera fugido en situación semejante, el que hubiera fugido en situación semejante no podía pensar de otra manera, pero muy otra era la arcilla en que estaba tallada la figura del conductor del pueblo paraguayo. Lo que dice acá García Melid es que, por supuesto que es mentira que el mariscal no combatió al frente de sus soldados y de que estaba huyendo a Bolivia. Y mucho más es mentira esa acusación viniendo del conde Deu, que cuando se produce la revolución en 1888-89, cuando le derrocan a la monarquía brasileña y se establece allí una república, los Braganza y los Orleans, que él era el príncipe de Orleans y heredero putativo de la corona de Braganza, huyeron como ratas. Ellos huyeron como ratas, ellos no se quedaron a defender su trono ni su imperio, huyeron como ratas. Entonces eso es lo que dice García Melid. El que hubiera fugido en situación semejante le está tirando una indirecta al conde. Y continúa. Numerosos documentos prueban que la decisión de morir con la patria era en el mariscal López una vieja obsesión. No se puede hacer historia sin conocer los documentos, analizarlos y valorizarlos. Solamente la escuela histórica liberal se permite este lujo de despreciar las pruebas, sustentándose en los argumentos que forjaron el odio y la calumnia. Esto no es juego limpio sin duda, con el agravante de que el despotismo más brutal exige el acatamiento de sus falsedades, so pena de que todas las puertas se le cierren al que intente rebelarse. Pero hay quienes, como el mariscal López, prefieren morir antes que transar con el deshonor y la mentira. También se pretendió, dice García Melid, que solamente el terror mantenía la abrupta cohesión que el pueblo dispensaba a su caudillo.
Muchas falsas apreciaciones se basaban en esta burda suposición. El comandante en jefe de los ejércitos aliados, Marqués de Caxias, le salió al paso a estas tontas ilusiones. Dícese que poco importa que López ande vagando por las montañas, escribió. Una vez que se hallen en poder de los aliados la capital y la principal arteria del país, el río, establecido un gobierno provisorio y proclamada una constitución liberal, el pueblo se dará prisa en rodear a sus libertadores. Se cree, vana esperanza de los críticos que así quieren dar consejos a la distancia. Detrás de López va a abandonar sus hogares todo el pueblo paraguayo, aunque tenga que perecer de hambre en la floresta. Es increíble el predominio de ese hombre. Lo dijo el duque de Caxias en el Jornal do Comercio de Río de Janeiro el 15 de marzo de 1869. Lo cuenta Atilio García Melíz. Y continúa el argentino. La palabra de Caxias traducía un hecho indiscutible, pero la maledicencia, empeñada en no rendirse, atribuía al terror esa cohesión invulnerable que respaldaba al conductor aún en sus más supremas resoluciones. A través de la floresta y de la cordillera, en medio de los páramos y en la desolación más espantosa, el pueblo siguió fielmente a esa bandera incandescente que señalaba el camino del martirio. Los pequeños de mente y de corazón necesitaban achacar al terror y a la tiranía ese acto de fe, esa entrega total, esa voluntad imponente, ese misticismo majestuoso de un pueblo que iba a la muerte detrás de su héroe. La tentativa de empequeñecer ese hecho colosal empequeñece a sus autores, porque podrá borrarse la imagen de los mártires, desdibujarse el peso de los héroes y aventarse las cenizas de los guerreros abatidos, pero no se podrá nunca ocultar la luz inmarcesible de ese holocausto colectivo ni amortiguar la belleza moral de un sacrificio de tan inmensas proporciones. El melifluo doctor García Melíz, porteño bonaerense, continúa diciendo: por lo demás, ¿hay alguien que pueda creer que es tan larga la vara del tirano y tan sólidos los efectos del terror? Nada, por duro que sea, puede reemplazar a la magistralidad de las figuras ejemplares. Los ideólogos que se pierden en el mar de las teorías sin arraigo son incapaces de entender al caudillo. En el marco estrecho de sus formulismos no tienen cabida las cosas vitales y entrañables. El caudillo es al pueblo lo que el pueblo es al caudillo. En esa identidad profunda, en esa natural y férrea comunicación, en esa fusión emocional y alógica, reside la fuerza de atracción recíproca con que marchan unidos el pueblo y el caudillo. Una manera de alma universal reemplaza a las almas individuales. La comunidad es auténtica, profunda, irrevocable. Para comprender al Paraguay, que sostuvo durante 6 años una guerra desigual y aniquiladora, es necesario pensar en esa comunidad activa, en ese destino colectivo en que todos se sentían representados. Lo que esa comunidad defendía no era un hombre, ni la obra de un hombre, era la obra de todos, que en un hombre, en el mejor de todos, se encarnaba, porque ese hombre, el mariscal López, era la expresión unificadora, maciza e inconfundible del alma paraguaya. Desconocer lo que era esa alma, pretender trizarla en pedazos, ocultar el amor con que construyó la paz y el vigor con que afrontó la guerra, es una forma de negar al Paraguay y de mutilarle su gloria más pura. Y dice don Atilio García Melíz: el siglo XIX no registra un episodio más solemne, ni un heroísmo más unánime, ni un sacrificio más grandioso
aquel que ofrecieron el mariscal López y su pueblo. Y puesto que eran el símbolo y el mito, la unidad de la tierra y de la sangre, el dolor y la pasión del alma paraguaya, en glorificarlo se glorifica el Paraguay y sus hijos se hacen dignos de serlo. Brasil, continúa García Melid, no se engañó nunca respecto a la significación de Francisco Solano López, al magnetismo que ejercía su persona y a la férrea unidad que mantenía con su pueblo. Por eso tenía urgencia en vencerle. Al iniciarse la guerra, el ministro de Justicia del Imperio, doctor José Tomás Nabuco de Araujo, le escribía al comandante en jefe de la Guardia Nacional de la Corte, general Fonseca Costa, y le decía: es preciso vencer al Paraguay y vencerle pronto para que la victoria no sea, por lo tardía, tan desastrosa como una derrota. Vencerle pronto. Un complejo de terror sacudía todas las mentes. El emperador, carcomido por esa morbosa pasión, daba órdenes, temblaba y vociferaba para que se persiguiera, acorralara y destruyera a López. Es que tenía conciencia que el enfrentamiento con el régimen del Paraguay comprometía valores mucho más hondos que los aparentemente proclamados. Sabía don Pedro II que en López se encarnaba una cosa de la que el imperio abominaba, que no era la barbarie ni la tiranía tan mentadas en los tratados y declaraciones. Era un sistema, una forma de ser autónoma y americana, un principio naturalmente antiliberal que el Brasil, receptáculo y ejecutor de las directivas de las logias británicas, se había comprometido a extirpar. Sin esta explicación de fondo y sin esta constante animadora de todas las instancias de aquel dramático período, no puede entenderse la guerra ni la constitución de la Triple Alianza, ni el encarnizamiento contra López, ni el episodio brutal de Cerro Corá. Frente a su figura inmensa, prosigue don Atilio García Melid, tantas veces aniquilada y otras tantas renacida, que vagaba por las selvas o escalaba las cordilleras, que caía por la noche y a la madrugada estaba de nuevo de pie, que rugía como un león al frente de sus cachorros o confundía sus lágrimas con el fulgor de los luceros. Todos los planes de sus enemigos se desmoronaban como un castillo de papel. El pueblo rodeaba y seguía a ese hombre de acero, ante cuya estampa imperturbable se quebraba el furor de sus perseguidores. Estos, sin fuerzas ni moral para resistir tan prolongada agonía, se refugiaban en la torpe ilusión de que López huyera. ¡Qué ínfimos lebreles los que lo acosaban! Jamás Francisco Solano López pensó en abandonar a su pueblo o en dejar caer de sus manos la bandera que en sueños moribundos tremolaba. En Cerro Corá, dice don Atilio García Melid, cuando ya se acercaban las avanzadas brasileñas, hablaba sereno e imponente con el coronel Víctor Silvero, argentino que desde la invasión de Corrientes le había seguido con devoción ejemplar. Se oían las descargas de los rifleros imperiales cuando López remató su discurso. Y si mis ejércitos diezmados 1000 y 1000 veces me han seguido a despecho de tantos contrastes y penurias hasta el postrer extremo, es decir, hasta este final momento, ha sido precisamente porque sabían que yo, su jefe supremo, había de sucumbir con el último de ellos sobre este mi último campo de batalla. Era la reiteración del pensamiento que había expresado en su testamento político, en el que resaltan estas proféticas palabras. Si los restos de mis ejércitos me han seguido hasta este final momento, es que sabían que yo, su jefe,
sucumbiría con el último de ellos en este último campo de batalla. El vencedor no es el que se queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella y justa. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre que llevará la derrota en el alma y en la sangre como un veneno, el odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más escarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres, se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia, pero también llegará mi día y surgiré de los abismos de la calumnia para ir creciendo a los ojos de la posteridad, para ser lo que tendré que ser en las páginas de la historia. Prosigue el argentino Atilio García Meliz. No hay nada que añadir. No hay nada que añadir. Prosigue García Meliz. El telón de sombra se cerraba sobre la epopeya más singular y luminosa que vieron los siglos. Dios te bendiga eternamente, don Atilio García Meliz. El telón de sombras se cerraba sobre la epopeya más singular y luminosa que vieron los siglos. López reunió un consejo de guerra que era como el espectro de un fantasma y declaró: esperemos aquí y aquí muramos todos. He prometido no abandonar el suelo de mi patria y debo cumplirlo. Y vosotros que habéis jurado a sacrificar la vida por la patria, debéis ocupar vuestro puesto en este momento solemne. Preparaos, pues. Nadie tenía otro pensamiento que el esbozado por el conductor. La férrea unidad del caudillo y sus huestes, que fue bendecida con la sangre de los héroes, quedaría ahora confirmada con la muerte de los mártires. Tan solo la pequeñez infame podía cerrar los ojos a esa evidencia incontrastable. Su resplandor cegaba aún a quienes desde lejos lo miraban. En el Times de Londres se escribía: indudablemente, el pueblo paraguayo, hasta el último hombre, hace causa común con el jefe de la nación. Actos de abnegación tan constantes como los que nos refieren jamás se han ejercido en obsequio de ningún tirano, que es como se pinta al mariscal López. Verdad innegable, dice Atilio García Meliz. ¿En dónde queda la literatura hipócrita de la Triple Alianza? Pasaron los años, prosigue el argentino, y aquella firmeza, aquel ardor de la lealtad, aquella fidelidad inconmovible se siguió manifestando en los pocos que sobrevivieron a la impresionante epopeya. Los que estuvieron al lado de López hasta la hora de los últimos sacrificios, los que pudieron apreciar su fortaleza en las pruebas más duras, los que sufrieron las penurias y martirios de su resistencia desesperada, los que vieron la serenidad con que aplicaba las sanciones terribles de una justicia inflexible, los que pudieron, en fin, juzgar por sí mismos aquella vibrante y trágica peregrinación de la patria indoblegable, son los que pueden ofrecer el testimonio más puro y veraz ante el tribunal de la historia. ¿Qué valen frente a ellos las diatribas de los legionarios y vaqueanos que estaban forzados a denigrarle para encubrir sus traiciones delictivas? La deposición de tales sujetos nada dice contra el general López, apuntaba en su momento Alberdi, pues liberales que para despertar de su letargo necesitan que el enemigo llene de oro sus bolsillos, no tienen autoridad para mí. La tenían y mucha los que pelearon por su patria a las órdenes de aquel a quien un historiador venezolano llamó Burubishá, es decir, caudillo o jefe de las tribus guaraníes, porque en él estaban palpitantes su tierra y su raza, como hombre nacido para ser pastor de tempestades. Así lo señalaba un excombatiente de Ascurra, el doctor Alejandro Audibert,
al adherir al desagravio que en 1916 le fue tributado al padre Fidel Maíz, en quien ensalzaba haber sido fiscal en los procesos de los traidores a la patria, en aquellos tiempos en que la imagen de la patria todo lo absorbía. Y otro veterano de 100 batallas que peleó desde Mato Grosso hasta la picada de Chirihuelo, don Tiburcio Gavilán, evocaba con emoción aquellos episodios, especialmente el rudo contraste de Rubioñú, donde caí prisionero, recuerda, escapándome después para volver a seguir al mariscal López, que marchaba hacia San Estanislao con el resto del ejército, para volver a seguir al mariscal López. En estas limpias y evocadoras palabras de los héroes verdaderos, de los que hicieron la guerra, de los que siguieron al jefe con suprema lealtad, en esta adhesión que conserva su verdor a pesar de los años transcurridos, está fijada la imagen del guerrero sin par, que en aquella cruzada de su pueblo llevaba el peso y la gloria de la patria sobre sus hombros ciclópeos e inalcanzables. Prosigue García Meliz. En el campamento de Cerro Corá, el 1 de marzo de 1870, con las primeras luces del día, aquel manojo de llamas que se disponía a convertirse en humo, ratificó su decisión inquebrantable. Un hecho insignificante que ponía de relieve la moral de los enemigos había galvanizado aún más las voluntades. Era el conocimiento de que el coronel João Núñez da Silva Tavares prometió 100 libras esterlinas a quien matara a López en combate. Así, con ese lúgubre telón de fondo en que la muerte bailaba al son de las doradas libras esterlinas de Inglaterra, se cumplió el último acto de una guerra que, por excepcional y portentosa, bien tenía merecida la apoteosis final de Cerro Corá. El general brasileño José Correa da Câmara, que actuó personalmente en la operación, dejó un valioso testimonio para la historia que la infamia liberal no ha podido adulterar. Es el parte final de la guerra, dirigido al comandante de las fuerzas del norte del Mandubirá, mariscal de campo victoriano José Carneiro Monteiro, en el que dice: Ilustrísimo y excelentísimo señor, escribo a vuestra excelencia desde el campamento de López en medio de la sierra. El tirano fue derrotado y, no queriendo entregarse, fue muerto al instante. Le intimé la orden de rendirse cuando ya estaba derrotado y gravemente herido, pero no queriendo, fue muerto. Doy los parabienes a vuestra excelencia por la terminación de la guerra, por el completo desagravio que ha tomado el Brasil del tirano del Paraguay. El general Resquín y otros jefes están presos. Dios guarde a vuestra excelencia. Sigue García Meliz. Nunca en menos palabras ha podido hacerse la exaltación del vencido y la condenación del vencedor. Aquel se agiganta en el heroísmo, la firmeza y el glorioso sacrificio. Lección para los siglos fue la suya. Este se empequeñece y degrada, dejándose arrastrar por el odio inmenso y el furor pequeño, hasta congratularse de haber dado muerte al derrotado y gravemente herido que no quiso rendirse. El moribundo que no se rinde y el triunfador que descarga su espada para arrebatarle el último suspiro. El parte de la victoria lo dice todo. Es la lápida de la empresa más egoísta y siniestra, desgarradora y feroz que registra la historia. Un régimen y una ideología quedaron así atrapados en viva medalla para que nunca se olvide qué es y qué representa la civilización de los liberales. Las heridas del mariscal lo fueron de lanza y de bala. El coronel Silva Tavares, que mandaba la vanguardia brasileña, solicitó el informe de los cirujanos del ejército, doctores Manuel Cardoso da Costa Lobo y Melitão Barbosa Lisboa. Estos certificaron las siguientes heridas:
Una solución de continuidad en la región frontal con 3 pulgadas de extensión afectando la piel y el tejido celular. Otra producida por instrumento cortante en el hipocondrio izquierdo con 1,5 pulgadas de extensión dirigida oblicuamente de abajo para arriba, afectando la piel, el peritoneo, los intestinos y la vejiga. Otra en el hipocondrio derecho, de arriba para abajo, teniendo 2 pulgadas de extensión, afectando la piel, el peritoneo y probablemente el intestino. Finalmente, una herida producida por bala de fusil en la región dorsal, teniendo una sola abertura, quedando conservada en la caja torácica por la bala. Fechado en Villa de Concepción el 25 de marzo de 1870, certificado legalizado por el escribano don José María da Silva. Era evidente que fueron varios los que participaron en esa orgía criminal, apelando a los más diversos instrumentos de agresión y exterminio. La sutileza informativa del general Cámara no pudo detenerse en esos alevosos matices. En un nuevo parte, fechado el 13 de marzo en Concepción, trató de lavarse del crimen que espontáneamente había confesado. Pero la vanidad de haber sido el protagonista de un hecho descomunal, aunque grandioso, lo movió a cargar con los falsos laureles que se le tributaban. Un gajo provenía del comandante de la Villa de Concepción, don Rosendo Carísimo, a quien el legionario Cayo Miltos le redactó un mensaje de congratulación. Al héroe, bajo el peso de cuya espada rodó, teñido en propia sangre, aquel postrer tirano. El general Cámara le respondió: el feliz resultado, obtenido el día 1 de marzo de 1870, en nada es debido a mí, y sí a mis distinguidos compañeros en quienes me cupo la fortuna de mandar, y al ilustre príncipe en quien obedecemos. No fui pues más que un feliz instrumento y casual cumplidor de las órdenes de mis superiores. Esa carta muy interesante de Atilio García Melid la cita de un libro de Héctor Francisco de Cut, Guerra del Paraguay, página 96, de Cámara a Carísimo. O sea, menciona estas cartas. Muy interesante. Estos son los legionarios. Le pinta así de cuerpo entero a los legionarios. Continúa García Melid. La felicidad entonces a poco empezó a hacerse remordimiento. En declaraciones periodísticas, a casi 4 meses del episodio, trató de aparecer ecuánime, rindiendo tributo al mariscal y a los 2 oficiales que lo acompañaban. De estos últimos dijo: al lado de López se encontraban 2 oficiales que murieron sable en mano defendiéndolo hasta el último momento. Es que podía haberse encontrado un símbolo mejor de la adhesión fanática que en la bonanza o en la desesperación profesaban al jefe inmarcesible. Esos oficiales eran el capitán Francisco Argüello y el alférez Chamorro. Sobre los detalles precisos de la muerte del mariscal pasaba con cierta vaguedad, a la que trataba de imprimirle el sello de un tardío señorío. Debo a mi honor militar, expresaba Correa da Cámara, a mi nombre y a mi patria, a la historia y a mi conciencia, declarar con fidelidad que el mariscal López murió lealmente y en posesión completa de sus sentidos. No fue el suyo, por lo tanto, un acto reflejo propio de la semiconciencia del ser agónico, anota García Melid. Y prosigue: en él hubo lealtad de la muerte, como correspondía a la entereza de su vida. A tenor de este relato, fue el propio Cámara quien trató de arrebatarle la espada de la mano, y entonces el mariscal, agregaba, hizo un movimiento para herirme y gritó con firmeza y arrogancia: muero espada en mano por mi patria. Esto lo cita García Melid de The New York Herald, 20 de junio de 1870. Y continúa: no hay aquí ninguna referencia a Chico Diabo, Francisco Lacerda, de cuya salvaje intervención dejó constancia su jefe, el coronel João Nunes da Silva Tavares, al informar que cuando López entró en el bosque iba ya herido por la lanza de mi cabo de órdenes, Francisco Lacerda.
Versión un tanto equívoca que es necesario completarla con la proporcionada por el conde de, que afirmó: el ex dictador, no queriendo escuchar la orden de rendirse, fue muerto por un cabo del cuerpo 19º de caballería conocido con el nombre de Chico Diabo, de donde resulta la Cerda recobrando su verdadera personalidad de Chico Diabo y asesinando al mariscal cuando éste se negó a rendirse. Y sí, el diablo chico, Chico Diabo, todo el simbolismo que Atilio García Melid quiere dar a entender ahí. Continúa el argentino. Por uno u otro conducto siempre desembocamos en un cuadro de impiedad y brutalidad que no hace honor a quienes se decían portadores de la regeneración y de los derechos humanos. Pero estas escenas adquieren aún más viva claridad, acumulando otros testimonios insospechables. El alférez paraguayo Ignacio Ibarra, notable periodista que había estado adscripto como escribiente del Estado Mayor de López, presenció la muerte del mariscal. Luego de describirla, agregó: después entraron los brasileños y lo masacraron. Don Héctor Francisco de Cuz, en un artículo publicado en 1893, basándose en documentos inéditos en su poder, dijo que el cadáver fue entregado al furor de la soldadesca, que lo desnudó y lo mutiló cortándole dedos, orejas. Este autor, que fue implacable enemigo de López, señala que el mariscal, al descargar su espada en la dirección del general Cámara, dijo: entonces muero con mi patria. El coronel Juan Crisóstomo Centurión, testigo invalorable por haber sido actor permanente en la guerra, también declara que el mariscal, haciendo ademán de descargar un golpe con la espada, exclamó: entonces muero con la patria. Otro testigo presencial, el padre Fidel Maíz, ofrece la misma versión. El crimen de Cerro Corá no es el crimen individual de uno o de varios hombres. Es uno de esos crímenes inmensos, colectivos e inapelables en que una generación entera queda comprometida. Es el crimen de Mitre, Sarmiento y demás elencos liberales argentinos. Es el crimen de Flores y sus bandas orientales. Y es preferentemente el crimen del imperio, cuya cabeza visible, don Pedro II, haciéndose eco de la alegría de su casta, le escribió a su yerno el conde de, diciéndole: caro filho, tudo é alegría por aquí, e não posso melhor exprimir o que sinto por você do que dándole um abraço. Não devia acusar-me de descrenças e outras criançadas, quando eu só pensava na felicidade de meus patrícios e da meu genro, cuja missão terminou tão gloriosamente. Câmara teve o título do avô, Visconde de Pelotas com grandeza, e brevemente será marechal como você, e todos julgam que ele o merece. Quando ouvir de lhe um abraço de minha parte, assim como a Paranhos, que tanto fez para o brilhante resultado que os brasileiros alcanzaram contra López. No hay aquí regocijo simulado ni reservas de ninguna naturaleza. La aprobación es plena y comprende a todos los que participaron en ese desenlace insólito en el que tanto un hombre como un imperio quedaron aprisionados. Don Héctor Lira, cazador de palomas para la glorificación de don Pedro II, suelta este párrafo: Solano López era ciertamente un hombre bravo, y de esto dio varias pruebas, siendo la última y la más impresionante de ellas la de su propia muerte. Y tenía aparte de eso otras cualidades no comunes, pero era sin duda un sanguinario. Fue este sanguinario que por sus propios actos se colocó fuera de la ley natural, que el emperador quiso castigarlo a todo costo.
Los autores brasileños, para justificar a Pedro II, vuelven la oración por pasiva y hacen de López el símbolo de la más sanguinaria degeneración, con lo que el emperador resulta burlando una especie de ángel de la venganza justiciera. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Linda manera de razonar. Se burla Atilio García Melit de esos conceptos de Héctor Lira, el autor brasileño a quien cita. Y todo lo que escribe Atilio García Melit, párrafo a párrafo, tiene cita a pie de página. Nada de lo que él escribe no tiene una cita a pie de página. Continúa. Sobre Cerro Corá, pedestal de la patria, está el guerrero de fuego. En esta poesía de don Augusto Roa Bastos resplandece el don sobrenatural de la adivinación. Aquel fue en verdad el guerrero de fuego cuya espada flamígera sigue trazando rumbos al destino del Paraguay. Su gesta fue la gesta de un pueblo al que le entregó en su frase póstuma un programa sublime de reencuentro, renacimiento y recreación. La guerra que López condujo con tenacidad sin paralelo hasta caer junto a sus últimos soldados en el promontorio sagrado de Cerro Corá fue la derrota física del Paraguay, pero abrió un cauce moral de tan anchas proyecciones que en esa derrota están los gérmenes de una victoria inagotable y perenne. Así hubo de proclamarlo a los estudiantes del Colegio Nacional en julio de 1938, el doctor Guillermo Enciso en una conferencia que fue prohibida por la policía del régimen liberal del doctor Félix Paiva. La santa derrota del 70 es la fuente más fecunda y eterna, inagotable de energías morales de nuestra raza, capaz no solamente de asegurar la perennidad de nuestra patria como pueblo libre, sino de realizar el renacimiento y engrandecimiento nacional. Para eso precisamente fue pronunciada esa frase en que la muerte sublime es el presagio de la resurrección. Y va concluyendo en este fragmento maravilloso de su monumental trabajo Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, en su segundo volumen, don Atilio García Melit, y dice lo siguiente: esa frase del mariscal López, al entregar su vida en holocausto de la causa que había sostenido, es el símbolo perenne de una verdad que destroza irremisiblemente los falsos presupuestos de sus opositores. La diatriba, el odio y la mistificación tuvieron que apelar a la adulteración de sus palabras para encubrir su tremendo significado. No dijo muero por mi patria, frase heroica pero vulgar, sino muero con la patria, que es la síntesis más perfecta de lo que en ese instante encarnaba su figura doliente y derrotada, pero jamás vencida. En la hora suprema del sacrificio y de la muerte, tuvo la visión clara y el juicio certero para definir la índole de la guerra que contra el Paraguay, no contra su persona, libraban los aliados. Él era, si se quiere, la columna más alta, el basamento más grandioso de una patria que en la comunidad de su pueblo estaba construyendo, pero fuera de su condición de símbolo y de mito, había tras suyo la realidad compacta, inconmovible y rotunda de una nación que quería ser ella misma, sin interferencias extrañas. Contra eso, y no contra él, se lanzaban empecinadas y asesinas las falanges que desde hacía más de 5 años arrasaban los surcos, saqueaban las ciudades, dilapidaban las riquezas, mataban las gentes y destruían la sociedad paraguaya. Todo eso, más la suma ingente de tradiciones y valores espirituales, de historia y de grandezas, de penurias y victorias, de héroes y mártires, eran la patria
por la que luchaban el mariscal López y el pueblo entero, unidos en un haz indestructible, fusionados en un bloque de granito que será la admiración de todas las edades. La crueldad del despotismo ideológico y la voracidad de los agentes mercantiles venían aniquilando sistemáticamente todo lo que era, representaba o defendía la patria paraguaya. A Cerro Corá habían llegado los despojos de esa patria, las banderas desgarradas de una nacionalidad que se escapaba por las heridas de cientos de miles de sus hijos. Era el último refugio, el estertor final de una raza de bronce acorralada. Era la piedra de la inmolación de una patria que sucumbía. Sobre esa roca entrañable y eterna rindió su vida el mariscal a quien el pueblo le había confiado su honor y su defensa. Engrandeció al primero y sucumbió con la segunda, pero ahí, sobre la misma roca, con el último suspiro de su alma, grabó la lápida que aplasta para siempre la figura de sus enemigos. Muero con la patria. Y en esa muerte quedó flotando la promesa de la patria renacida. Emocionantes son las palabras de don Atilio García Meliz. Leí realmente todo el fragmento en el que él habla de Cerro Corá. No entra en las polémicas más allá de responder algunas cuestiones. Dice lo que se tiene que decir al respecto, con un lenguaje místico, arcano, espiritual y profundo, porque eso es lo que representó el martirio de Francisco Solano López Carrillo en Cerro Corá. Y si podemos añadir un texto final, es sencillamente las palabras sencillas, valga la redundancia, pero contundentes de el coronel Arturo Bray en su libro Soldado de la Gloria y el Infortunio. Y dice así Arturo Bray: Cerro Corá es principio y fin de muchas cosas grandes y pequeñas. Es el responso de la patria vieja y el bautizo de la nueva. Allí sepultadas quedaron muchas ilusiones y la vida se dio a otras que siguen sin hacerse realidad. Pero ningún túmulo puede haber de más noble solemnidad que aquella tumba para siempre perdida en tan anchas soledades, donde descansa el mariscal de nuestra historia, amortajado en el bronce de los recuerdos y como símbolo eterno de una gloria grande y de un infortunio inmenso. Gracias por estar allí en esta edición especial de La Real Historia. Merecía la pena este programa en el primer aniversario de facto, aunque faltan todavía algunos días, pero de facto el primer aniversario de La Real Historia. Y espero que se haya cumplido ampliamente el objetivo de la jornada. Y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos próximamente en una nueva edición de La Real Historia. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, RedNote. Y como ya les dije, hasta la próxima. Permiso.